En este vídeo seguimos avanzando sobre el séptimo tema del curso de programación. Y lo que vamos a ver es cómo podemos reutilizar código a través de clases y métodos en otros proyectos. Esto lo haremos agrupando esas clases y esos métodos en paquetes. Estos paquetes los exportaremos a un archivo .jar, el cual podrá ser importado en cualquier otro proyecto de Java, y a través de estos paquetes con sus clases podremos acceder a todos aquellos métodos que necesitemos en cualquier otra aplicación. Y bien, como ya supongo que sabéis, en Java, tanto las clases como los paquetes son fundamentales para organizar y estructurar el código. Esto lo hemos visto de forma reciente a través de la API de Java. En esa API teníamos distintos paquetes, los cuales nos servían para organizar clases que tuvieran funcionalidades en común. Por ejemplo, teníamos el paquete Java Time, el cual tenía una serie de clases que nos permitían trabajar con fechas y horas. Pues al igual que en la API tenemos muchos paquetes, nosotros también podemos crear nuestros propios paquetes con clases que tengan una funcionalidad en común. Como ya sabéis, pues una clase es una plantilla o un modelo a partir del cual podemos crear objetos. Entonces, a partir de aquí, pues surge el concepto de paquete, el cual se utiliza para agrupar clases relacionadas y proporcionar un espacio de nombre único y así evitar conflictos de nombres, ya que en ocasiones podríamos tener en distintos paquetes dos clases con el mismo nombre. Entonces, al agruparlas en paquetes se evita ese conflicto, ya que cada paquete tendrá sus propias clases. Además, como ya sabéis también, pues estos paquetes ayudan a controlar la visibilidad y el acceso a las clases, tanto a los atributos como a los métodos. Esto se hace a través de los modificadores de acceso, como son el public, el private y el protected. Y para declarar un paquete se utiliza la palabra reservada package, seguida del nombre de ese paquete. Y esto se pone siempre arriba de todo dentro de nuestro archivo. Estos nombres de los paquetes, por convención, se ponen en minúsculas y siguen una estructura jerárquica basada en una estructura de carpetas. Entonces, lo que haremos a continuación será crear un ejemplo donde incluiremos algunos de los métodos y clases que hemos ido creando a lo largo del curso utilizando una estructura en concreto. En primer lugar tendremos una carpeta llamada aula y luego dos subcarpetas llamadas bordes y generadores. Entonces esta estructura servirá como jerarquía para declarar esos paquetes. En primer lugar tendríamos el paquete aula. Si por ejemplo hiciéramos un import de aula.bordes, importaríamos únicamente aquellas clases que estuvieran dentro del paquete aula.bordes, en concreto pues dentro de la carpeta bordes, que estaría dentro de la carpeta aula. Y finalmente, si hiciéramos un import de aula.generadores, estaríamos importando aquellas clases, aquellas interfaces o tipos enumerados que estén en la carpeta generadores dentro de la carpeta aula. Entonces, dependiendo de la carpeta donde esté alojado ese archivo .java, incluiremos en la cabecera pues un package con el nombre en esa jerarquía. Si el archivo .java está dentro de la carpeta generadores, pues en el package pondremos package aula.generadores. Si el archivo está en la carpeta aula, pondríamos package aula. Si estuviera en la carpeta bordes, dentro de la carpeta aula, en el package pondríamos package aula.bordes. Y bien, para que se entienda todo esto, vamos a ver paso a paso cuál sería el proceso. Lo primero sería crear una nueva carpeta para el proyecto. En este caso, crearemos una carpeta que se llame mi paquete. A continuación, crearemos la estructura de ese paquete. Tal y como hemos dicho antes, iremos creando carpetas. La raíz sería una carpeta dentro de mi paquete que se llamará aula. Y aquí se debe tener en cuenta que esa raíz debe ser una carpeta dentro de este directorio principal. Es decir, primero crearemos la carpeta mi paquete y luego una carpeta ya con el origen de ese paquete, que en este caso la llamaremos aula. Entonces, a partir de aquí, dentro de aula, podemos crear todos los subpaquetes que queramos a partir de carpetas. Si, por ejemplo, quisiéramos tener un paquete llamado aula.generadores.arrays, lo que deberíamos hacer es crear los directorios anidados generadores y dentro de generadores un directorio que se llame arrays. Entonces, cuando creemos algún archivo .java dentro de esa carpeta interna llamada arrays, la primera línea que deberá contener esa clase, ese archivo .java,
será packageaula.generadores.arrays. Y cuando digo archivo .java, también podría ser pues, cualquier otro archivo .java, como una interfaz o un tipo numerado. A continuación, una vez tengamos esa estructura de carpetas, crearíamos las clases. Por ejemplo, dentro del directorio arrays, crearemos un archivo .java al que llamaremos generadorarrays.java. Entonces, esta clase deberá tener la cabecera packageaula.generadores.arrays, ya que se encuentra dentro de esa carpeta en la jerarquía de directorios. Entonces tendríamos esa primera línea, luego el nombre de la clase y el código con aquellos métodos que queramos reutilizar en otros proyectos. Entonces aquí realmente utilizaremos la clase que vimos en el tema 4 que nos permitía generar arrays de forma automática. Pero bueno, de momento dejamos pendiente el código y vamos a centrarnos en la forma de crear este paquete y de importarlo en otros proyectos. Y más tarde ya añadiremos cada uno de los métodos que queramos que contengan estas clases. Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, donde explicaremos cómo exportar este paquete, vamos a crear este primer ejemplo desde cero. Para ello voy a minimizar el navegador. Entonces, en primer lugar, lo que haremos será crear esa carpeta donde tendremos el proyecto. Para ello, nueva carpeta y le llamaremos mi paquete. Entraremos dentro del paquete y vamos a crear una serie de carpetas. Por ejemplo, en primer lugar, crearemos la carpeta aula. Y dentro de aula crearemos dos nuevas carpetas, que son bordes y generadores. Y luego dentro de generadores, además, crearemos dos carpetas. En este caso, le llamaremos arrays y matrices. Entonces, una vez hemos creado esa estructura de carpetas, lo que haremos es hacer clic con el botón derecho en mi paquete y abrirlo directamente con Visual Studio Code. Entonces, aquí como podéis ver tenemos ya la carpeta aula, bordes, generadores y dentro de generadores dos carpetas adicionales. Aquí podríamos ir añadiendo todas las carpetas que quisiéramos, pero bueno, de momento, para el ejemplo, vamos a ir a la carpeta arrays, que está dentro de generadores y dentro de aula, y vamos a crear ese primer archivo .java. Para ello crearemos un nuevo archivo y le vamos a llamar generador arrays.java. Entonces esperaremos a que cargue y lo primero que haremos es escribir un package aula.generadores.arrays. De hecho, ya me sale el autocompletado al detectar la estructura de carpetas. Entonces lo siguiente sería crear la clase, public class generador arrays, y de momento únicamente vamos a poner un método que sea saludo. Por ejemplo, public static void saludo. Y lo que haremos es un hola mundo desde esta clase y este paquete. Por ejemplo, hola mundo desde la clase generador arrays del paquete aula generadores arrays. Luego haremos lo mismo en la carpeta matrices. Crearemos un nuevo archivo al que llamaremos generador matrices.java. Y de hecho el método lo voy a copiar y pegar porque es muy similar. Y aquí escribimos hola mundo desde la clase generador matrices del paquete aula generadores matrices. Ahora iremos a la carpeta bordes y crearemos un archivo al cual le llamaremos bordes.java. Automáticamente ya me pone el package y el nombre de la clase y aquí de nuevo un saludo. Hola mundo desde la clase bordes del paquete aula bordes. Y finalmente en la carpeta raíz llamada aula también crearemos una nueva clase. Y aquí vamos a utilizar un nombre de alguna clase que ya exista, por ejemplo una clase que se llama integer.java. Entonces esta clase realmente forma parte de la API de Java, pero al tenerla dentro del paquete aula la podemos utilizar sin ningún problema con este nombre. Y de hecho aquí pegaremos de nuevo el saludo, hola mundo desde la clase integer del paquete aula. Entonces como podéis ver pues tenemos distintas clases, cada una de ellas pues dentro de una carpeta de esta jerarquía y para reflejar pues dentro de qué subpaquete está cada clase utilizamos la cabecera con el package. Entonces, como podéis ver, pues esto es muy útil para organizar estas clases e importar pues solo aquellas que queramos utilizar. Y bien, aunque de momento solo tenemos una serie de métodos para saludar, aquí en estas clases podríamos ir añadiendo todos los métodos que quisiéramos. Y siempre y cuando esos métodos sean públicos, se podrán utilizar en otros proyectos al importar estos paquetes.
Entonces ahora de momento lo vamos a minimizar y vamos a volver a la presentación para ver la siguiente diapositiva donde veremos cómo importar estos paquetes en otros proyectos. Entonces para ello, como digo, iremos a la siguiente diapositiva y lo que haremos será crear un archivo jar. Para ello, desde Java Projects, que lo tenemos en la parte inferior izquierda, haremos clic sobre el botón de exportar a jar, que es esta flechita que tenemos aquí. Una vez se haya exportado a jar, tendremos un archivo el cual lo podremos añadir en cualquier otro proyecto a través del class path. Esto lo haremos pulsando en los tres puntitos que tenemos a la derecha del Java Project y haciendo clic en add. Seleccionaremos ese archivo jar que habremos exportado y ya podremos utilizarlo dentro de cualquier proyecto que creemos. Entonces pasemos a hacer este mismo proceso en el proyecto que acabamos de crear. Entonces para ello volveremos al editor y aquí abajo, en Java Projects, sobre mi paquete haremos clic en Export Jar. Nos indica que ya ha sido generado. Si hacemos clic aquí, pues podremos ver que dentro de la carpeta mi paquete tenemos la carpeta aula y ese jar que se acaba de generar. Entonces este archivo lo podremos importar desde cualquier proyecto y tendremos disponibles todas estas clases con los métodos saludo. Entonces para probarlo, pues vamos a crear un nuevo proyecto al cual le vamos a llamar, pues, prueba import. Lo abriremos con code. Vamos a crear una nueva clase, por ejemplo, prueba import.java. Crearemos la clase. Y ahora aquí un main. Entonces ahora lo que debería hacer es un import de ese paquete. Un import aula, lo que sea. Pero de momento esos paquetes no están disponibles. Para poderlos reutilizar, debería ir a Java Projects. Y aquí en los tres puntos, hacer clic en configurar class path. Y bajo de todo, aquí podré añadir pues, todas las librerías que quiera a este proyecto. Para ello, hacemos clic en add y seleccionaremos ese archivo que lo tenemos dentro de la carpeta mi paquete y que se llama mi paquete.jar. Lo seleccionamos y ya lo tenemos agregado al path. De hecho, en el momento que importamos, si os fijáis, se nos crea una carpeta con un JSON el cual se utiliza para hacer referencia a ese jar que estamos importando. En este caso con la ruta completa. La carpeta user, mi usuario que es virus, desktop, mi paquete y el jar en concreto que estamos importando. Entonces ahora si volvemos de nuevo al main, cuando hagamos el import ya tendremos disponible tanto aula como aula.bordes, como aula.generadores, generadores arrays y generadores matrices. Si yo por ejemplo hago un aula.generadores matrices, únicamente estoy importando aquellas clases que estén dentro de la carpeta matrices que está dentro de la carpeta generadores dentro de la carpeta aula. De hecho, si ahora, por ejemplo, escribo generadores matrices, a ver, aquí también me sale generador arrays, pero porque me lo autodetecta. Si hiciera clic sobre generador arrays, automáticamente arriba pues me añade ese import. De hecho, no tendría por qué poner el import porque automáticamente cuando tiene esa librería importada puedo acceder a cada una de esas clases. De hecho, aquí al escribir aula, pues ya tengo acceso a todo igual. Si, por ejemplo, pongo aula.generadores.matrices.generador_matrices.saludo, aquí directamente no me hace falta importarlo, porque estoy accediendo a través de toda la jerarquía. Pero claro, esto es mucho más largo de escribir. Si, por ejemplo, arriba pongo import y escribo todo esto, con la clase incluida, estoy importando únicamente esa clase y ya no me hará falta pues, poner toda esta parte de aquí. Y con esto sería suficiente. Aquí podría dejar generadores matrices o poner matrices.asterisco y funcionaría exactamente igual. Aquí estoy importando todas las clases que tiene la carpeta matrices, que en este caso, en el ejemplo de antes, únicamente teníamos una clase, pero podría haber más de una. Entonces, de este modo, importamos todas las clases que estén dentro de la carpeta matrices y así pues únicamente la clase generador matrices que está dentro de la carpeta matrices, que a su vez está dentro de la carpeta generadores y a su vez está dentro de la carpeta aula. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos mostrar el saludo de la clase integer, pues aquí lo que haríamos es un aula.integer.saludo. Y aquí importante también el detalle que estamos trabajando de momento con métodos estáticos, ya que en ningún momento estamos creando previamente instancias. Pero bueno, si las clases tuvieran constructores, por supuesto, podríamos crear instancias sin ningún problema. Entonces, aquí en este caso no haría falta poner el import. En cambio, si hiciera import aula.asterisco,
Aquí de nuevo me haría falta poner el generador matrices. De lo contrario, me mostraría un error. Y aquí si por ejemplo pusiera aula.integer, aquí de nuevo podría poner integer.saludo. Y por ejemplo, si ahora voy a generador arrays.saludo, arriba me añade ese import y lo mismo con bordes. Bordes.saludo y me añade pues ese import aula.bordes.bordes. Si ahora ejecuto este main, como podéis comprobar, pues todos los métodos se ejecutan sin ningún problema. Hola mundo desde la clase generador matrices del paquete aula generador matrices, hola mundo desde la clase integer del paquete aula, hola mundo desde la clase generador arrays del paquete aula generadores arrays y finalmente hola mundo desde la clase bordes del paquete aula.bordes. Como podéis comprobar, estamos reutilizando distintas de las clases que hemos creado en el paquete anterior. Y al utilizar estos paquetes con esta nomenclatura, organizados en subcarpetas y a su vez en subpaquetes, se evitan los conflictos de nombres entre distintas clases. Como podéis comprobar aquí, podemos utilizar esta clase integer, que es completamente distinta a la clase integer de la API de Java. Si ahora, por ejemplo, quisiéramos utilizar un integer normal, lo que tendríamos que hacer pues, es un java.lang.integer num1 igual a new. Y fijaros aquí lo que me dice. No se puede convertir un aula integer a un integer. Esto es porque realmente está detectando este conflicto y se lo debemos indicar desde aquí. Por ello aquí de nuevo también debemos poner el java.lang y finalmente entre paréntesis poner el valor que queremos que tenga ese entero. Aquí en este caso nos da una advertencia porque nos dice pues, que este constructor está deprecated ya desde la versión 9. Sin embargo, continúa funcionando, aunque no es la forma idónea de crear un entero. De hecho, si hacemos un sysout de num1, ahora al ejecutarlo, pues podemos ver que nos muestra ese 2. Es decir, está funcionando. Lo que pasa es que este constructor no se utiliza. Pero si, por ejemplo, ahora hacemos integer num2 igual a new integer, aquí realmente estamos creando de la clase que tenemos dentro del paquete aula. Fijaros que al ponernos encima nos lo indica, aula.integer. ¿Qué sucede aquí? Que esta clase que hemos creado integer no tiene constructor. Por lo tanto, tendrá el constructor por defecto sin ningún parámetro. Es decir, se puede crear la instancia. Lo que sucede es que dentro no tendrá nada. De hecho, si hacemos un sysout de num2 y lo ejecutamos, podemos comprobar que este es num1, el cual me pone un 2, y aquí tenemos el espacio de memoria donde está esa instancia de la clase integer del paquete aula. Si esta clase tuviera un toString, pues aquí me hubiera mostrado el resultado de ese toString. De hecho, si por ejemplo lo quisiéramos cambiar, para ver este ejemplo y ya está, y vamos a la clase integer y le añadimos el toString y le ponemos, pues, esto es el toString de la clase integer del paquete aula. Ahora lo que sucede es que al hacer este cambio debemos volver a crear ese jar, porque el jar que tiene importado el otro proyecto no tiene reflejado este cambio. Entonces por ello deberíamos volver a crear ese jar. De nuevo, si vamos ahora al explorador, ese jar se ha vuelto a crear y ahora si volvemos al proyecto de antes y lo volvemos a ejecutar, fijaros que ahora sí que me pone 2 y esto es el toString de la clase integer del paquete aula. Entonces voy a borrar todo esto y lo que vamos a hacer realmente pues, es añadir a esas clases aquellos métodos que consideremos útiles. Entonces en este proyecto de aquí lo que haremos es ir a bordes y añadir todas aquellas clases que vimos en el tema 4 que me permitían añadir bordes a arrays, a matrices y a cadenas de texto. Entonces para ello iremos al proyecto que llevamos desarrollando a lo largo del curso y dentro de tema 4 teníamos generadores y bordes. Entonces en bordes matrices, aquí teníamos pues, una serie de métodos que me permitían, como he dicho antes, añadir bordes a arrays, a matrices y a cadenas de texto. Por ello voy a copiar todo el código y exactamente igual que como lo tenemos aquí, lo pegaremos en la clase bordes. Quitaremos este método saludo y ya tenemos aquí la clase bordes para poder reutilizarla en cualquiera de las otras clases. Haremos lo mismo con los generadores.
Aquí teníamos la clase generador arrays. Copiaremos este código, que aquí no era mucho, y lo pegaremos aquí en generador arrays, quitando el saludo de antes. Aquí además debemos importar la clase random. Y en último lugar, generador matrices. Aquí de nuevo copiaremos todo el código y lo pegaremos en el archivo generador matrices. Importaremos también la clase random. Y luego la clase integer la voy a borrar. Simplemente la había incluido como curiosidad para que vierais pues, cómo funciona Java cuando existen esos conflictos sobre clases que tienen el mismo nombre. Entonces la vamos a borrar, la clase Java. Y una vez tengamos estas tres clases, tanto bordes como generador arrays como generador matrices, exportaremos de nuevo ese jar. Y ahora cuando volvamos al otro proyecto, en el cual tenemos importado ese paquete, ahora aquí en el main ya podemos utilizar esas clases. Si por ejemplo creamos una string s prueba clases y paquetes, y ahora utilizamos a través de la clase bordes los métodos que tenemos disponibles. Aquí si no me aparecen los métodos es porque no me lo ha terminado de cargar. Para ello lo que podemos hacer es limpiar el server workspace, recargar y borrar. Y ahora cuando escribamos el punto, ahora ya nos aparecen esos métodos públicos que tiene la clase bordes. En concreto utilizaremos mostrar texto con bordes. A este método le pasábamos una string y esa string la imprimía encerrada dentro de unos bordes así con líneas dobles. Si lo ejecutamos, como podéis comprobar, pues reutiliza perfectamente ese método. Y al invocar al método automáticamente hace el import. Y podríamos hacer exactamente lo mismo para las matrices. Entonces tendremos generador matrices, punto, generar matriz. Aquí teníamos distintos tipos de matrices. Por ejemplo, este hará una matriz cuadrada, le poníamos lado 5 y como valor máximo un 9. Y este método realmente me devolvía pues, una matriz de enteros. Entonces lo que haremos es crear la matriz, le llamaremos nums, igual a la invocación al método. Y luego utilizaremos el método bordes, punto, mostrar matriz con bordes, pasándole la matriz nums. Si ahora lo ejecutamos, como podéis comprobar, me muestra esa matriz que ha sido generada de forma aleatoria. Entonces estamos utilizando tanto métodos de la clase generador matrices como métodos de la clase bordes. Y podríamos hacer lo mismo para la clase generador arrays. Aquí podríamos crear nums2 a través de generador arrays, punto. Y aquí si no me aparece el método es porque posiblemente no lo tenga como público. Si volvemos de nuevo a generador arrays, como podéis comprobar, pues sí. En este caso lo tenemos como estático, pero no es público. Por lo tanto, se puede ver dentro del mismo paquete, pero desde fuera no. Entonces, por ello, deberíamos poner aquí un public. Aquí un public. Y ahora al recargar el jar, si volvemos de nuevo al proyecto, ahora al hacer punto, sucede lo mismo de antes, debe recargarse. Para ello, recargaremos de nuevo. Y así cuando pongamos el punto, ya tenemos esos dos métodos que acabamos de poner públicos. Si por ejemplo ponemos generador array, tenemos ese método con una sobrecarga, poniendo la cantidad de elementos y la cantidad de elementos con nummax. En este caso vamos a poner únicamente pues, que tenga 10 elementos. Y finalmente, pues bordes, mostrar array con bordes, pasándole nums2. Si lo ejecutamos, tenemos tanto el texto como la matriz como el array. Entonces, como podéis comprobar, pues estamos utilizando métodos de esas tres clases que estamos importando del paquete aula. Estamos utilizando métodos tanto de la clase bordes, que está dentro de aula.bordes, generador matrices, que está dentro de aula.generadores.matrices, y estamos utilizando la clase generador arrays, que está dentro del paquete aula.generadores.arrays. Entonces, como podéis comprobar, esto es muy útil si creáis algunos métodos que normalmente soléis utilizar en vuestras aplicaciones. Los podéis empaquetar en distintas clases en un paquete y reutilizarlos en todos los proyectos que os hagan falta.
Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo haremos una breve introducción a la programación funcional en Java. Pero eso, como digo, ya en el siguiente vídeo.